Un dato que a mí me gusta de los cines, esas dos esculturas de ahí. La Secretaría de Hacienda en su política fiscal tiene un dato que la hace muy especial respecto al resto del mundo. Somos de los pocos países, parte el único, que deja que los artistas paguen en especie, que paguen con su propia obra. Esto se empezó a pilotear con Margain, cuando Margain era director apenas de política de ingresos, Hugo Margain, y no le toca firmar el decreto se firma después de que se va Margain de secretario, pero se empieza a pilotear como experimento, y la Secretaría tiene entonces obras de ese primer piloto, pues de Rivera, de Tamayo, de Salce. De los que impulsa mucho, igual que Diego Rivera. Esa primera generación, ese primer pago en especie, lo hicieron Siqueiros, Salce, Diego Rivera, Anguiano. Hay una foto célebre que anda por ahí, por aquí. Están entregando un cuadro. Incluso una pintura. Y mi abuelo, que era escultor, también pagaba, José Curibreña, también pagaba en especie, y esas dos pues son de la colección de pago en especie de la Secretaría. Y la pregunta es, ¿estos estaban previo a su llegada aquí o usted las mandó a poner por acá? Y ya estaban previo a la llegada en esta segunda ocasión. Fue muy afortunado. Qué interesante que, tenía que ser una mujer. Toda la obra de este artista zacatecano que cumplió un siglo, ¿no? En 1912. 1912, sí. Nace en 12, en el Museo de Arte Moderno. Sí. Toda la obra está marcada por mujeres. Era un poco la plástica mexicana de la época, es una generación en la que participaron. Y es un personaje, es muy bonito, pero es un personaje un poco misterioso, porque es un personaje que desaparece de la escena. Es un personaje que está en San Carlos, que tiene cierta visibilidad. Estamos pasando rápidamente a esta sala que, bueno, la sala de juntas. Claramente nuestros presidentes están aquí plasmados, varios de ellos por lo menos. La independencia, la reforma, la revolución, y todos ellos pendientes de que los que estamos en esta junta no nos vayamos a equivocar, nos la echan encima. Vigilador. Ahí están de nuevo algunos secretarios del 19, está el Nigromante, está Manuel Gómez Morín, en la UNAM, Banco de México, y la gente no necesariamente recuerda, pero subsecretario de egresos. Entonces, también lo fue. Este cuadro tiene una leyenda alrededor. Dicen que en las noches sale de ahí un fantasma abajo de la mesa. ¿Será él? ¿Se alcanza a ver? Alguna vez que se le tomó una fotografía, cuando juega uno con los contrastes de la fotografía, con los filtros, pues sí aparece ahí, justo abajo de la mesa, pues, el rostro de una niña. No se ve más que cuando se le aplican los filtros, y espera uno que no se le aparezca. Entonces, en cualquier caso, siempre ¿será que la leyenda ya cobró tanta importancia que uno se la creyó, o será que...? No, luego les enseño la fotografía con filtros. El personaje es sensacional porque como ministro de Fomento pasó por él todo lo que le expropiaron a la iglesia, todas las riquezas del clero, todos los tesoros pasaron por sus manos y no se quedó con un solo centavo. Entonces sí es un ejemplo el Nigromante en la historia de México. El Nigromante porque con ese nombre firmaba sus colaboraciones desde 1845 en incontables periódicos, y uno de los, ahora que vamos a pasar a la exposición de la Constitución, pues uno de los ideólogos de la Constitución de 1855. El incendio ocurre a finales del siglo XIX. En este espacio que vamos a conocer era donde se presentaban las comedias para el virrey y la virreina. Ese espacio que se usaba como un corral de comedia, se llamaba, fue usado en los primeros años de la vida independiente varias veces por los diputados, en los que pues, anduvieron por el Colegio de San Pedro y San Pablo, estuvieron en el Circo Chiarini, en algún tiempo que no tenían dónde sesionaron en un circo. Estuvieron aquí y esto se quemó. A partir de unas litografías, que es lo que vamos a ver aquí. Esta es la litografía de el salón donde se aprobó la Constitución de 1850. Así es. Y habiendo visto la litografía, pues el rescate que se hace del espacio en sus términos, pues es un rescate de una gran fidelidad con el original, y vuelve a sorprender que yo que llama la atención, que es como estos estilos arquitectónicos en un mundo que pareciera estar lejos de la globalización, sin embargo se identifican aquí en el recinto simbología masónica que uno podía encontrar en lo que se estaba construyendo en todo el resto del mundo. Claro, porque si ya no es una restauración, ¿no? Esto es una reconstrucción. Y pensar que había algo de común en la forma como se construía, en la iconografía que se utilizaba,
quiere decir que era un mundo bastante más globalizado de lo que uno está acostumbrado a pensar. Es formidable, la tribuna no imaginaba uno. Este es el lugar donde debatió Altamirano, donde debatió el Nigromante, donde debatió Paino, donde Altamirano pidió la cabeza de Prieto, de Paino. Es donde se dieron los debates que construyeron precisamente la República Mexicana después de todo el siglo de pugnas y de guerras, etcétera. Es donde se construye la simiente de lo que iba a ser México. Es impresionante. Y se siente esa vibra de un espacio que tiene esa importancia histórica y que se hermane ahorita con los antecedentes de la Constitución, cuya exposición ahora vamos a recorrer. Pues la verdad es que vuelve a dar un nuevo motivo para estar cerca del Palacio y visitarlo. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la Constitución, de súbditos a ciudadanos. Qué buen título. Bueno, empieza, dos elementos yo quiero destacar. Se lleva uno la sorpresa de pensar, lo habíamos platicado, que el Palacio había sido sede de los tres poderes. Aquí estamos en el vestíbulo del recinto legislativo, en donde se aprueban las leyes de reforma y la Constitución del 57. La del 57, pues el preámbulo más importante de la Constitución de 1917, pero la idea de la exposición era empezar justamente con un recorrido de todos los documentos que fueron alimentando nuestro proceso constitucional, que empieza pues incluso antes de la colonia, con los códices de tributos, los artículos de tributos. La exposición se hace con motivo del aniversario de los 100 años de la Carta Magna. Desde el anterior, claro, para entender cómo llegamos ahí. Porque es una constitución, cuando la ve uno así, muy mexicana. Pues es una constitución en donde encuentra unos elementos pues, que aparecen en los diferentes códices, en la forma de ser, pues de tiempo atrás, y explican el México de hoy, desde sus retos hasta sus dificultades. Cuando uno quiere entender, por ejemplo, pues la conflictividad que hay en Oaxaca alrededor de la tenencia de la tierra, pues se entiende porque se juntan el derecho indígena con las cédulas reales y pues cuando se entremezclan las dos, pues tiene uno a veces que hacer verdadera arqueología para poder discernir quién es. Impresionante, ¿eh? No, tenemos las leyes de Indias, originales. El tomo primero de las leyes de Indias. Que además entiendo que es la primera vez que salen para ser exhibidos, ¿no? Juntos sí. O sea, nunca habíamos tenido una exposición tan completa desde el punto de vista de antecedentes, alimentada por tantas fuentes, que junte a tantos documentos. Bueno, la versión autógrafa, por ejemplo, de sentimientos de la nación, pues, firmada por Morelos, el Congreso de Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán. Y bueno, pues que es un documento... Qué hermosa letra tenía, tan clara, ¿no? Tenía buena letra. Muy buena. Y son documentos que tienen pues resguardos y medidas de seguridad, todas porque son documentos originales. Entonces es una posibilidad, la visita y el recuento de exposición, pues de entender, de ver, de conocer, de sentir nuestra historia a través de sus documentos. Nos vamos avanzando, digamos, en el tiempo. Y termina esta primera parte, este preámbulo, con la Constitución del 57. Y es bien interesante como reflexión el valor de la Constitución del 57, porque entre 1857 y 1917 el país estuvo sujeto desde invasiones hasta la revolución. Sí, fue una y no obstante ello, uno encuentra en la Constitución del 17 muchos artículos que casi letra por letra se encuentran su antecedente en la del 57, que quiere decir que algo de muy mexicano, de muy estructural, tenía la Constitución del 57, que sobrevivió en su vigencia. Y de muy liberal, ¿no? Que lo toma la revolución. ¿Esto qué es? Es el original. Es la Constitución. Original. Sí, estamos viendo el libro original de los artículos de la Constitución. Escrito a mano. 57. Y además estamos en el vestíbulo del recinto. No se había quemado. Se quemó el recinto. En este momento en esta exposición una cantidad tremenda de documentos, muchos originales y muchos los puede uno consultar digitalmente. Y eso hace que la exposición sea una exposición muy dinámica, muy interactiva, muy didáctica. Sí, y los que no están originales están digitales, lo cual completa por totalmente el recorrido, digamos. Y luego pasa un poco lo que tú dices, pues es una constitución que ha sido una constitución muy viva. Entonces podemos ir consultando de los artículos más relevantes de la Constitución, cómo han venido evolucionando en el tiempo, cómo está, por ejemplo, el artículo primero en el 17, 2001,
2006, 2011, cambia incluso de orden. Ahora el artículo primero pues, es un artículo que consagra los derechos humanos y les da primacía. Y se buscó acompañar en una muy buena curaduría cada artículo con alguna expresión gráfica, de video, de fotografía interactiva, que le diera contexto y razón de ser. Pero artículo por artículo podemos ir viendo cómo fueron evolucionando y cómo le fueron dando soporte o cómo fueron encontrando soporte en la Constitución, pues muchas de las instituciones que hoy tenemos, desde el IMSS, el ISSSTE, las universidades, cómo ha venido evolucionando hasta la libertad de culto, ¿no? Qué bien curada está, de verdad, es notable. Eso es un gran trabajo y una exposición de las que vale la pena recorrer con tiempo, porque creo que si leí bien son 2.000 metros cuadrados de exposición nada más, o sea que con tiempo de verdad. Un poco los antecedentes documentales de integración del territorio en esta parte que es la Galería Nacional, que es una galería bastante reciente, tiene 5 años de haberse inaugurado y es una galería que ha sido, en donde han estado 2 exposiciones de la colección de pago en especie, una exposición de los Palacios Reales, una exposición muy bonita de los mayas. Hoy tiene esta exposición de la Constitución del 17 y empieza con los personajes. Con las fiestas del centenario, ¿verdad? Y a mí me sorprende mucho porque luego piensa uno que es una historia muy lejana al mismo tiempo y piensa uno que hay mucha tecnología que es muy reciente y cuando entra uno acá y se encuentra uno pues una grabación de las fiestas del centenario, se da uno cuenta que se preservan fotografías, que se preserva audio, pues es bien sorprendente. Pero esto debe ser de Salvador Toscano, que fue uno de los grandes documentalistas. Es Memorias de un Mexicano, pedazos que se juntaron en 1950. Sí, porque ya en ese entonces había la posibilidad del sonido, había la posibilidad de... Es decir, aquí estamos arrancando desde el momento previo al... Porfirio Díaz, su renuncia, está la carta autógrafa con la que renuncia. Es una fotografía pues ya en el Ipiranga, fotografías de los Flores Magón. El Ipiranga, donde salieron tantas personas huyendo o exiliados. Caricaturas pues de la entrevista entre Porfirio Díaz. Krielman. Y bueno, pues sí, algunos otros elementos curiosos. Hay algo que llama la atención de esta tradición, sobre todo del cine norteamericano, en donde combinaban idiomas. El asesinato de Madero. Es el asesinato de Madero. Pero, desde la versión gringa. Sí, en la versión gringa, pero luego rescataban mucho video que era original. Entonces intercalaban la visión y la interpretación vista desde el cine moderno, pues para la época, pero rescataban a través de ello mucha de la riqueza que teníamos de los videos originales. Sigue uno ya un poco en la historia y empieza a encontrar pues otras figuras que fueron muy fundacionales de las finanzas públicas en muchos sentidos. Eduardo Suárez, que fue el secretario de Hacienda, Limantur, Eduardo Suárez y Ortiz Mena, son los 3 secretarios más longevos en términos del tiempo que ocupaban la secretaría. Eduardo Suárez llega un poquito ya entrada a la administración de Lázaro Cárdenas y se queda en esa y en la siguiente. Ortiz Mena termina un poquito antes de que termine la gestión de López Mateos, pero los dos prácticamente pues, trabajan en 2 administraciones y les toca a Eduardo Suárez la nacionalización de la industria petrolera y entre los dos pues construir un poco el periodo del desarrollo estabilizador. Carrillo Flores, que además, por cierto, en estos días hubiese sido su cumpleaños, que le tocó fundar el Tribunal Fiscal. David Ibarra, que es hoy el decano de los secretarios de Hacienda, le tocó introducir el IVA y el sistema de coordinación fiscal. Y pues ya los secretarios más recientes, porque uno ubica bien... Un poco nos está diciendo usted cuáles son en su opinión los secretarios más importantes, pero cuál es para José Antonio Meade el secretario de Hacienda más determinante. Yo creo y es un ejercicio, si se regresa uno al siglo XIX, hay 6 que se destacan como muy relevantes, que son los que tú más o menos aquí has ubicado. Yo creo que en el siglo XX, sin duda, Suárez, Ortiz Mena, pues Limantur al principio, y de cada uno de los secretarios se pueden encontrar aportaciones valiosas, ya sea por los retos que les tocó enfrentar. Nos acordamos, por ejemplo, pues de Silva Herzog y cómo le toca enfrentar la que probablemente ha sido la crisis más profunda
en nuestra generación, la crisis del 82. 82, exacto. La crisis del 94-95, que fue muy complicada, pero fue mucho más complicada la crisis de 82, que sí implicó un reto literalmente de solvencia frente a la del 94-95, que en donde México repunta y se recupera relativamente rápido, habiendo sido también una crisis muy profunda. Pero sí recuerda a uno, pues, Agustín y Ernesto les toca enfrentar la crisis del 2008-2009, a Paco Gil ser el primer secretario de Hacienda que le toca enfrentar la Hacienda del país en un gobierno de transición. Gurría, que por muchos años, probablemente el que más tiempo a cargo de la deuda pública. Pedro Aspe, pues significativo también en todo el proceso que hubo de desincorporación y de modernización del Estado. En fin, sí va uno viendo la historia del país a través de las dificultades, de los retos y las oportunidades que nos ha implicado su manejo de finanzas públicas.